Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema jugoso, lleno de drama y por supuesto, de mucho chisme del bueno. Hoy vamos a hablar de una pareja que en su momento acaparó todas las miradas, una pareja que nos hizo suspirar, soñar y, como suele pasar en el mundo del espectáculo, también nos dejó con el corazón roto cuando su historia llegó a su fin. Estoy hablando de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a desentrañar el escándalo, el drama, la razón, la verdad detrás de su separación. ¿Qué fue lo que realmente rompió su relación? ¿Qué secretos se escondían tras las cámaras? Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a bucear a fondo en este tema y vamos a descubrir todo lo que rodeó el fin de esta historia de amor. Pero antes de que empecemos, ya saben, no quiero que se pierdan nada de lo que viene. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si el chisme les gusta tanto como a mí. ¡Vamos allá! Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Para los que no los conozcan, son dos actores turcos talentosísimos que conquistaron a audiencias de todo el mundo. Halil con su mirada profunda y su porte elegante y Esra, con su belleza natural y su innegable talento interpretativo, formaban una pareja que, tanto en la pantalla como fuera de ella, irradiaba una química especial. Trabajaron juntos en la exitosa serie Bueno, en la serie que los unió, y donde sus personajes se enamoraron. La vida, como suele suceder, imitando al arte, los llevó a enamorarse también en la vida real. Su relación se hizo pública y, de inmediato, se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Los fans deliraban con sus fotos, sus apariciones públicas, y con cada pequeño gesto de cariño que se dedicaban. Parecían ser la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. ¿Quién no iba a querer un amor como el de ellos? Pero como saben, en el mundo de la farándula, nada es lo que parece. Y el cuento de hadas lamentablemente no duró para siempre. De un día para otro los rumores de crisis comenzaron a circular. Las fotos juntos dejaron de aparecer, las publicaciones en redes sociales se volvieron escasas, y el silencio, ese silencio sepulcral que suele preceder a las tormentas en el mundo de los famosos, se apoderó de sus vidas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que rompió esa relación que parecía tan sólida? Aquí es donde la historia se pone interesante y donde el escándalo sale a la luz. Los rumores iniciales apuntaban a diferentes razones, como suele suceder en estos casos. Algunos medios hablaban de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de la presión mediática, pero pronto, una palabra empezó a sonar con más fuerza: infidelidad. Sí, así es, según los rumores, y lo que luego se confirmó con el tiempo, el problema principal que desencadenó el final de la relación entre Halil y Esra fue una tercera persona. Y no era un amigo ni un familiar, sino otra actriz. Los detalles que comenzaron a filtrarse en los medios eran cada vez más escabrosos. Se hablaba de encuentros a escondidas, de mensajes comprometedores, de infidelidades constantes por parte de Halil. Aunque al principio ninguno de los involucrados salió a confirmar o negar nada, la información que llegaba a la prensa era cada vez más precisa y detallada. ¿Y cómo reaccionó Esra ante esta situación? Imaginen el dolor, la traición, la decepción. Haber apostado por una relación que parecía tan perfecta, y de repente, descubrir que el amor que sentía su pareja no era tan sincero como ella creía. Las fuentes cercanas a la actriz afirmaban que estaba devastada. Se sentía humillada, traicionada y, lógicamente, profundamente dolida. La prensa, como suele hacer en estos casos, se volcó en ella, buscando declaraciones, fotos, cualquier cosa que pudiera alimentar el morbo. Pero Esra, con la dignidad que la caracteriza, decidió mantener silencio y refugiarse en su trabajo y en sus seres queridos. Mientras tanto, Halil, por su parte, tampoco hizo ninguna declaración oficial al respecto. Algunos medios intentaron contactarlo, pero él, al igual que Esra, optó por el silencio. Un silencio que en este caso parecía confirmar los rumores. Un silencio que en definitiva validaba las acusaciones. Después los rumores, las habladurías, los chismes de pasillo dieron paso a la confirmación, pero no de ellos, sino por terceros. Aunque la pareja nunca se pronunció directamente sobre la infidelidad, la verdad terminó saliendo a la luz. Y como suele suceder en estos casos, la verdad, en muchos aspectos, fue mucho peor que la especulación. Las pruebas de la infidelidad eran abrumadoras.
Fotos, testimonios, incluso mensajes que en aquel entonces circularon por redes sociales. La infidelidad estaba consumada. Y la decepción, el dolor y la rabia de Esla, que en ese momento vivían una situación profesional muy buena, y que proyectaba con un futuro muy prometedor, fue mucho más palpable que el cariño que alguna vez le tuvo a Alil. La ruptura finalmente fue inevitable. La confianza, una vez rota, es muy difícil de recuperar. Y en este caso, la infidelidad fue la estocada final a una relación que, a pesar de su gran amor inicial, no pudo superar el golpe. Después de la separación, ambos actores tomaron caminos separados. Esla, con el corazón roto pero con la frente en alto, se concentró en su carrera profesional. Demostró su fortaleza y su profesionalismo, continuando con sus proyectos y demostrando que, a pesar del dolor, podía seguir adelante. Se convirtió en un ejemplo de resiliencia, un ejemplo de cómo superar la adversidad y salir fortalecida. Alil, por su parte, también continuó con su carrera, aunque la imagen que tenía ante sus fans, ante la prensa, quedó definitivamente empañada por el escándalo. Su reputación, su imagen pública, sufrieron un duro golpe. Y aunque ha seguido trabajando, es innegable que el escándalo de la infidelidad lo persigue hasta el día de hoy. La historia de Alil y Esla es un claro ejemplo de cómo, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas, pero que, lamentablemente, terminó en drama y decepción. Una historia que nos enseña que incluso las parejas más perfectas, aquellas que parecen destinadas a estar juntas para siempre, pueden romperse por un error, por una infidelidad, por la falta de honestidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, mis queridos espectadores. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Alil y Esla, y que hayan disfrutado de todo el chisme que hemos desenterrado. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo, por su atención. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que la infidelidad es perdonable? ¿Cómo ven el futuro de Alil y Esla? Cuéntenme todo, quiero leer sus opiniones. Y no olviden, por favor, darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también sean fans de las telenovelas turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos, porque, como siempre, les aseguro que vendrán más chismes, más drama, y más historias increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hola de nuevo, familia chismosa. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra inmersión en el torbellino que fue la relación de Alil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sé que el tema les encantó y que se quedaron con ganas de más, y aquí estamos. Vamos a profundizar en los detalles, a analizar las consecuencias y a desentrañar un poco más el drama que marcó el fin de esta pareja de ensueño. En la primera parte ya establecimos el contexto, dos estrellas de la televisión turca, una historia de amor que floreció en la pantalla y se trasladó a la vida real, y un final abrupto marcado por rumores de infidelidad. Ahora vamos a ir un poco más allá, a desmenuzar las diferentes versiones que surgieron, a explorar la reacción de los medios y del público, y a analizar cómo este escándalo afectó la imagen de ambos actores. Como saben, en el mundo del espectáculo, la verdad suele ser una amalgama de versiones, de intereses, de agendas ocultas. En el caso de Alil y Esla, la información que circulaba en los medios era contradictoria, a veces interesada y, en ocasiones, directamente falsa. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, algunos detalles comenzaron a tomar forma, a encajar en el rompecabezas, a dibujar un retrato más claro de lo que realmente había sucedido. Una de las versiones más difundidas, y que con el tiempo pareció ser la más cercana a la realidad, apuntaba a una relación extramatrimonial por parte de Alil. La tercera en discordia, como ya mencionamos, era otra actriz, una colega de profesión, con la que, según las fuentes, Alil mantenía una relación clandestina. Esta relación, al parecer, se había gestado en el ámbito laboral, en el set de filmación, donde la cercanía y el tiempo compartido pueden favorecer el surgimiento de sentimientos, incluso en el contexto de una relación preexistente. Los rumores sobre esta tercera persona comenzaron a circular con fuerza en los medios. Se hablaba de citas secretas, de mensajes comprometedores, de regalos y gestos que delataban una relación más allá de la amistad. Algunos medios incluso publicaron fotografías que, aunque no eran explícitas, sugerían una cercanía evidente entre Alil y la otra actriz.
Estas imágenes, capturadas por paparazzi o por fuentes anónimas, alimentaron el morbo y la especulación, y avivaron el fuego del escándalo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien escaso. Los famosos están constantemente expuestos a la mirada pública, y sus vidas personales son escudriñadas y analizadas con lupa. En el caso de Halil y Esla, la atención mediática fue implacable y cualquier detalle, por mínimo que fuera, era susceptible de ser magnificado y distorsionado. Mientras los rumores sobre la infidelidad de Halil se intensificaban, la reacción de Esla fue, en un principio, de silencio. La actriz, conocida por su discreción y su profesionalismo, optó por no hacer declaraciones públicas. En lugar de alimentar el escándalo, se refugió en su trabajo y en sus seres queridos. Esta decisión, aunque comprensible, no hizo más que aumentar la especulación y el interés de los medios. La ausencia de una declaración oficial fue interpretada por muchos como una confirmación tácita de los rumores. La prensa, por su parte, se volcó en Esla buscando cualquier declaración, cualquier gesto, cualquier señal que pudiera confirmar o desmentir las acusaciones. Los reporteros acechaban a la actriz a la salida de su casa, en el set de grabación, en cualquier lugar donde pudieran obtener una foto o una declaración. Esla, con la dignidad que la caracteriza, mantuvo la compostura y evitó caer en la trampa del sensacionalismo. La reacción del público fue, como era de esperar, mixta. Por un lado, hubo una ola de apoyo a Esla, quien se convirtió en una especie de víctima de la situación. Los fans, indignados por la supuesta infidelidad de Halil, le enviaron mensajes de cariño y de solidaridad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de aliento. Por otro lado, hubo quienes, sin querer justificar la infidelidad, trataron de entender las circunstancias. Algunos argumentaban que aunque la infidelidad era inaceptable, la vida privada de cada persona era un asunto personal y que no debíamos juzgar sin conocer todos los detalles. En cuanto a Halil, la situación fue mucho más complicada. La imagen del actor, que hasta entonces había sido impecable, se vio seriamente dañada. La opinión pública lo condenó por su supuesta infidelidad, y su reputación sufrió un duro golpe. Muchos de sus fans se sintieron decepcionados y traicionados. El impacto del escándalo en la carrera profesional de Halil fue evidente. Aunque el actor continuó trabajando, su imagen pública quedó empañada por la polémica. Las ofertas de trabajo disminuyeron y su participación en algunos proyectos se vio afectada por la mala imagen que le había generado el escándalo. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo muy valioso. La reputación de un actor o actriz puede ser determinante para su éxito profesional. Un escándalo como el que protagonizaron Halil y Esla puede tener consecuencias devastadoras para la carrera de una persona. A pesar de las dificultades, Esla demostró una gran fortaleza y resiliencia. La actriz se concentró en su trabajo y continuó demostrando su talento y su profesionalismo. Se convirtió en un ejemplo de superación y de dignidad, y su carrera profesional se mantuvo en ascenso. La ruptura de Halil y Esla, como era de esperar, generó un gran impacto en la industria de las telenovelas turcas. La pareja, que había sido considerada como una de las más prometedoras del momento, se separó de forma abrupta, dejando un vacío en el corazón de sus fans. El escándalo de la infidelidad, aunque doloroso, sirvió para poner de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos recordó que incluso las parejas que parecen perfectas pueden ser víctimas de la infidelidad, de la falta de comunicación y de la presión mediática. La historia de Halil y Esla es una lección sobre la importancia de la honestidad, la confianza y el respeto en una relación. Nos enseña que aunque el amor pueda ser maravilloso, también puede ser vulnerable y que en ocasiones, las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. En conclusión, el escándalo de Halil y Esla fue un duro golpe para la pareja, para sus fans y para la industria de las telenovelas turcas. A pesar de las dificultades, ambos actores demostraron una gran fortaleza y resiliencia, y lograron seguir adelante con sus carreras profesionales. Y ahora, para cerrar este capítulo, me gustaría abordar algunas preguntas que me han hecho ustedes, mis queridos seguidores, y que me parecen importantes. ***, ¿creen que la infidelidad es perdonable? ***. Esta es una pregunta muy compleja, y no hay una respuesta única. Depende de cada persona, de cada relación y de las circunstancias que rodean la infidelidad. Algunas personas consideran que la infidelidad es imperdonable, mientras que otras creen que en ciertas circunstancias puede ser superada y perdonada.
Asterisco asterisco ¿Cómo ven el futuro de Alil y Esla? Asterisco asterisco. Ambos actores tienen un futuro prometedor en la industria de las telenovelas turcas. Esla, con su talento y su profesionalismo, seguirá cosechando éxitos en su carrera. Alil, a pesar del escándalo, tiene el potencial de recuperar su reputación y de seguir trabajando en proyectos importantes. Asterisco asterisco ¿Creen que Alil y Esla podrían volver a estar juntos? Asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Sin embargo, dadas las circunstancias y el dolor que causó la infidelidad, es poco probable que Alil y Esla vuelvan a estar juntos. La confianza, una vez rota, es muy difícil de recuperar. Y con esto, llegamos al final de esta segunda parte de nuestro análisis sobre el drama de Alil y Esla. Espero que les haya gustado esta profundización en los detalles y que hayan disfrutado de la información que les he brindado. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir conmigo su pasión por el mundo de las telenovelas turcas. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que me faltó analizar algún aspecto importante? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacerme? No duden en dejar sus comentarios. Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también sean fans de las telenovelas turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hola, hola, hola. Y bienvenidos de nuevo, familia chismosa. Es un placer enorme tenerlos aquí para la tercera y última entrega de nuestro análisis sobre la impactante historia de Alil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Ya hemos recorrido un largo camino juntos desentrañando los rumores, las pruebas, las reacciones y las consecuencias de esta tormentosa ruptura. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en aspectos un poco más delicados y complejos, como la salud mental de los involucrados, la responsabilidad de los medios y, por supuesto, el futuro de ambos actores y sus posibles nuevos amores. Prepárense porque la conversación se pone aún más interesante. Una de las facetas menos exploradas en este tipo de escándalos es el impacto psicológico que tienen en las personas involucradas. La exposición mediática, el escrutinio público, las críticas y los rumores constantes pueden generar un estrés emocional muy fuerte, ansiedad, depresión y, en algunos casos, incluso problemas más serios de salud mental. En el caso de Esla, es crucial destacar su entereza y su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Sin embargo, no podemos ignorar que tuvo que enfrentar una traición pública, la humillación, la decepción y el dolor de ver cómo su vida personal se convertía en un espectáculo. Es fundamental reconocer el impacto emocional que esto pudo tener en ella, y aplaudir su decisión de buscar apoyo profesional y rodearse de sus seres queridos. En cuanto a Alil, la situación fue igualmente complicada. La culpa, la vergüenza, la presión mediática y la pérdida de la confianza del público pudieron afectar su salud mental. Es importante recordar que aunque haya sido el responsable de la infidelidad, también es un ser humano, y las consecuencias de sus actos pudieron tener un impacto significativo en su bienestar emocional. Es crucial que en casos como este se hable abiertamente sobre la salud mental y se rompa el estigma asociado a buscar ayuda profesional. La terapia, el apoyo de amigos y familiares, y el autocuidado son fundamentales para superar situaciones difíciles y reconstruir la propia vida. Otro aspecto importante a analizar es la responsabilidad de los medios de comunicación. En el caso de Alil y Esla, la prensa jugó un papel fundamental en la difusión del escándalo. Si bien es cierto que los medios tienen la función de informar al público, también es importante reflexionar sobre los límites de esa información y sobre las consecuencias que pueden tener las noticias que se publican. En este caso, algunos medios de comunicación fueron más allá de la simple información y se enfocaron en el morbo y el sensacionalismo. Publicaron fotos sin consentimiento, difundieron rumores sin verificar, y crearon un ambiente de acoso mediático que pudo afectar la salud mental de los involucrados. Es importante que los medios de comunicación sean responsables en su cobertura, que respeten la privacidad de las personas y que eviten el sensacionalismo. La información debe ser veraz, objetiva y, sobre todo, respetuosa con la dignidad de las personas. En cuanto al futuro de Alil y Esla, es inevitable preguntarse qué les deparará el destino. ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Lograrán superar el escándalo y reconstruir sus carreras profesionales? Esla, como ya hemos mencionado, ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia.
Su carrera profesional ha continuado en ascenso, y ha demostrado su talento y su profesionalismo. Es probable que siga cosechando éxitos en su carrera, y que encuentre la felicidad en el amor y en su vida personal. En cuanto a Alil, el camino puede ser más difícil. La imagen del actor quedó empañada por el escándalo, y su reputación sufrió un duro golpe. Sin embargo, también es cierto que el ser humano tiene la capacidad de equivocarse, de aprender de sus errores y de volver a empezar. Si Alil es capaz de demostrar su arrepentimiento, de trabajar en su imagen pública y de enfocarse en su trabajo, es posible que recupere la confianza del público y que logre tener una carrera exitosa. En el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades existen. La clave está en aprender de los errores, en ser honesto consigo mismo y con los demás, y en demostrar que se ha cambiado. Para finalizar, me gustaría reflexionar sobre las lecciones que nos deja la historia de Alil y Esla. Esta historia nos enseña que la vida no es un cuento de hadas, y que incluso las parejas que parecen perfectas pueden sufrir momentos difíciles. Nos enseña que la infidelidad es una herida profunda, que puede causar mucho dolor y sufrimiento. Nos enseña que la honestidad, la confianza y el respeto son fundamentales para construir una relación sólida. Esta historia también nos enseña que la salud mental es importante, y que debemos buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. Nos enseña que los medios de comunicación deben ser responsables en su cobertura, y que deben respetar la privacidad de las personas. Finalmente, esta historia nos enseña que todos tenemos derecho a equivocarnos, y que siempre hay una oportunidad para volver a empezar. La vida es un camino lleno de desafíos, y lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante. Y ahora, como siempre, me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que Alil ha sido perdonado por el público? ¿Creen que Esla volverá a encontrar el amor? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de esta historia? No duden en dejar sus comentarios, quiero leerlos y discutir con ustedes. Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también sean fans de las telenovelas turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Actualización y reflexiones adicionales ***. Hola, 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 familia chismosa. Una vez más, bienvenidos a mi canal. Sé que han estado esperando ansiosamente y aquí estamos, con una actualización y algunas reflexiones adicionales sobre el drama de Alil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Después de analizar a fondo su historia, me parece crucial dedicar un espacio a la evolución posterior a la ruptura, a las nuevas perspectivas y a la influencia que este escándalo ha tenido en sus carreras y en sus vidas personales. El camino después de la tormenta ***. Como ya mencionamos, la separación fue un punto de inflexión para ambos actores. Esla, con su fortaleza y determinación, se enfocó en su carrera. Ha participado en proyectos exitosos, ha recibido el cariño del público y ha demostrado su talento innegable. Su camino ha sido, en términos generales, ascendente, aunque es importante reconocer que ha tenido que lidiar con la sombra del pasado, con las preguntas y las miradas inquisitivas. Su resiliencia es admirable y su capacidad para reinventarse profesionalmente es digna de admiración. Ha elegido mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, lo que le ha permitido proteger su intimidad y centrarse en sus proyectos. En cuanto a Alil, el camino ha sido más tortuoso. La infidelidad le costó caro, tanto a nivel personal como profesional. Ha tenido que enfrentar el rechazo del público, las críticas y la dificultad de recuperar la confianza. Si bien ha seguido trabajando, su imagen pública ha quedado marcada por el escándalo, y su reputación ha sufrido un duro golpe. Su futuro es incierto y dependerá de su capacidad para redimirse, para demostrar su arrepentimiento y para enfocarse en su trabajo. Nuevas perspectivas y reflexiones ***. A medida que pasa el tiempo, es inevitable reflexionar sobre las lecciones que nos deja esta historia. El escándalo de Alil y Esla nos recuerda la fragilidad de las relaciones, la importancia de la honestidad y la confianza, y el impacto que las decisiones personales pueden tener en la vida de los demás. Nos invita a ser más empáticos, a evitar los juicios apresurados y a reconocer que todos somos humanos, y que todos cometemos errores. También nos recuerda la responsabilidad de los medios de comunicación,
la importancia de la privacidad y la necesidad de proteger la salud mental de las personas que están expuestas públicamente. Los medios de comunicación deben ser conscientes del impacto que tienen sus publicaciones, y deben evitar el sensacionalismo y la difusión de información falsa o difamatoria. En este punto es importante mencionar la importancia de la terapia y el apoyo psicológico para las personas que han pasado por situaciones difíciles, como la infidelidad, la traición o la exposición mediática. La terapia puede ayudar a las personas a procesar sus emociones, a superar el dolor y a reconstruir sus vidas. El futuro en el amor y en el trabajo ¿Qué depara el futuro para Halil y Esla? En el ámbito profesional, ambos tienen el potencial de seguir cosechando éxitos. Esla ha demostrado su talento y su profesionalismo, y tiene un futuro prometedor en la industria de las telenovelas turcas. Halil, por su parte, deberá trabajar duro para recuperar la confianza del público y para demostrar que ha cambiado. En el ámbito personal, la situación es más incierta. El amor puede ser impredecible y el futuro es incierto. Sin embargo, ambos actores tienen el derecho de ser felices y de encontrar el amor. Lo importante es que aprendan de sus errores, que sean honestos consigo mismos y con los demás, y que se permitan ser felices. Un llamado a la empatía y a la comprensión. En conclusión, la historia de Halil y Esla es una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la salud mental, la responsabilidad de los medios de comunicación y la necesidad de ser empáticos y comprensivos. Debemos recordar que todos somos humanos, y que todos cometemos errores. En lugar de juzgar, debemos tratar de entender, de apoyar y de ayudar a las personas que han pasado por situaciones difíciles. Últimas preguntas y comentarios. Antes de despedirnos, me gustaría abrir un espacio para que ustedes, mis queridos seguidores, compartan sus últimas reflexiones. ¿Qué opinan de la evolución de Halil y Esla? ¿Creen que han aprendido de sus errores? ¿Qué les depara el futuro? No duden en dejar sus comentarios, quiero leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también sean fans de las telenovelas turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.